pero oficialmente se comunicó por parte del gobierno nicaragüense hasta una hora después. Yo cuando miro el proceso digital hoy, muy temprano, a las 4 de la mañana, ya la noticia, ¿y a qué hora murió Mauricio Funes? ¿Cómo es posible que ayer no nos dimos cuenta? Pero no, terminó el noticiero TN5 y todavía no se había divulgado esa noticia. Sí había trascendido en el transcurso del día que estaba grave, una situación hepática, la que le quitó la vida a este hombre que ven en pantalla. Ya vamos a tenerles más detalles. Se nacionalizó nicaragüense. ¿Y por qué se nacionalizó? Era uno de los periodistas más influyentes y famosos de El Salvador, ¿te acuerdas, Franco? Antes de ser presidente, Mauricio Funes. Yo recuerdo cuando una representante de Naciones Unidas aquí en mi país, de nacionalidad salvadoreña, hablábamos de la región, de la política y de los proyectos políticos, de las personas que buscaban la presidencia de los países centroamericanos, y me habló de Mauricio Funes. Miren, nosotros tenemos en El Salvador a un periodista, me dice, que realmente genera simpatías y esperanza para que la situación cambie en El Salvador, se combata la corrupción, mejoren las condiciones económicas y obviamente las condiciones de vida de la gente. Pero miren, fue acusado, imputado de 3 delitos, de haberse robado cerca de 350 millones de dólares. Entonces huyó para Nicaragua, donde huyen casi todos los que cometen actos de corrupción en la región centroamericana, y allá Ortega le otorgó la nacionalidad. No sé si lo van a enterrar como nicaragüense en Nicaragua o viajará a El Salvador ya con 2 nacionalidades, la suya, la materna salvadoreña, y la nicaragüense. Atentos a estos temas. Pero es que hoy tenemos otro que me parece un tema fundamental. Sé que hay muchos temas fundamentales en el país, temas de interés público, pero ahora que hemos comenzado la campaña política previo a las primarias, vale la pena reflexionar sobre Lucecita Madrid. Acompáñame. Hemos hablado con Lucecita los últimos 30 minutos, con uno de nuestros invitados venimos hablando desde hace mucho tiempo sobre esto que en Honduras debe combatirse, por lo menos los medios de comunicación, contrastarlo para no caer en errores como yo los he tenido en los últimos meses, por la utilización de la tecnología para crear falsas imágenes y de las fake news, de las noticias falsas que manipulan la realidad, y lo peor de todo esto es que mucha gente se cree las noticias falsas y comienzan a replicar esa noticia, a masificar esa noticia, a masificar mentiras, a masificar videos manipulados o alterados por la inteligencia artificial, fotografías manipuladas por la inteligencia artificial, y la gente tiende a creer siempre lo malo. Miren qué cosa, cómo somos los seres humanos. La tendencia del ser humano es a creer siempre lo que perjudica a otro, pero muy difícilmente se masifican las virtudes, los talentos, pero sí los malos comportamientos. Lucecita, si me puedes ayudar, por favor, en la introducción de este tema que creo debe merecernos la importancia hoy a todos los hondureños. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, a nuestros invitados. Licenciado Renato, bueno, usted lo dijo bastante claro. Las fake news o noticias falsas que priman mucho en cada plataforma digital, en todas las redes sociales, y siempre se está buscando mecanismos como el que vamos a hablar más adelante, uno de los invitados, como el fact-checking, que consiste en un proceso sistemático para verificar la información en términos sencillos, en saber si eso es real o no. Las deepfake, que son toda esa tecnología basada en inteligencia artificial que manipula fotografías, manipula videos, es bastante realista, por ello muchas personas caen en el engaño de creer que ese video, donde algunas personas salen haciendo acciones que en realidad no ocurrieron, es real, y por eso las personas difunden y hacen viral ese tipo de contenido por creerlo. Eso es parte de las noticias falsas que tienen fines bastante malos porque buscan desinformar, que la gente caiga en engaños, en desinformación,
en creer cosas que en realidad no sucedieron, y es bastante común, licenciado Renato, en las redes sociales para lograr mayor alcance, para que la gente clique noticias que son falsas, que están manipuladas y poder alcanzar a mayor público. Esto genera ganancias en redes sociales, pero también se usa para fines de propaganda falsa. En el campo de las elecciones se usa mucho para poder desinformar y manipular la información en cuanto a los candidatos, pues dañar su imagen a través de manipulación de videos y fotografías. Muchos medios internacionales, especialmente Europa, la Unión Europea, combate ese tipo de desinformación a través de el fact-checking, que es ese proceso sistemático que mencionaba para verificar si es real o no, e invierten mucho dinero para poder hacerlo, porque hoy en día, licenciado, existen muchas aplicaciones gratis en que la gente fácilmente puede manipular fotografías, puede manipular un video. Sí. Entonces es el acceso para todos podríamos hacerlo. Sí. Y caer en ese grupo de personas que desinforma a través de las plataformas. Muchas gracias, Lucecita, muchas gracias. Muy bien, Luz Madrid. Para hablar sobre esta temática, el director de No Solo Fake News, experto en patologías de desinformación, don Javier Franco. Buenos días, licenciado Renato. Javier Franco, ¿qué tal, Franco? Mucho gusto. Me alegra verte nuevamente. Igualmente, Javier, igualmente. Yo sé que tú te has dedicado a esto durante mucho tiempo, y desde hace años me estás hablando del abordaje de este tema. Veo que vienes así, también con uno de tus libros. Así es, el último libro denominado No Solo Fake News, para explicar que no solo son las noticias falsas, sino que hay otras patologías de la información que afectan todo este proceso de la infodemia y de las noticias falsas que tanto afectan la democracia, la cohesión social y sobre todo la temática de hoy de los procesos electorales. Correcto. ¿Me prestas, aunque yo sé que me lo vas a regalar? Sí, ya muchas gracias. Lo he enviado y con todo gusto. Sí. Doctor lo conoce también. No solo fake news. Javier Franco, la mosca repugna como alguna información en las redes sociales. Miren qué buen título. Subtítulo. La mosca repugna como alguna información en las redes sociales. Cuando usted ve una mosca, doctor, el doctor Juan Carlos Munguía, bienvenido. Me gustó. La tendencia, mire, yo de jovencito, de niño y de jovencito, cuando miraba una mosca, porque en efecto, tenés razón, me repugnaban y me repugna la mosca. Agarré una agilidad, ¡pa! Pero, ¿cómo va a terminar usted con miles de moscas de esa manera? Son repugnantes. Son repugnantes. Sí, me alegra que esté aquí para que nos ayude a reflexionar y a orientar sobre un tema que debemos combatir siempre, permanentemente, pero sobre todo en esta campaña política. Porque las campañas políticas se han vuelto muy tensas, muy complicadas, muy sensibles. Da la impresión que nos vamos a ir a la guerra. Entonces, ya se imagina usted si los medios, si la gente se deja manipular por la fake news, por la deep fake y toda esta clase de alteración y manipulación de la noticia, o utilizando la inteligencia artificial para crear fotos falsas, videos falsos, toda la problemática que se va a generar entre los políticos. Tú me estás dañando porque divulgaste una fake news. Tú me estás dañando porque divulgaste ahí un video nada original, sino que fue manipulado o fotografía por inteligencia artificial. Pleitos, aclaraciones públicas. Por eso mismo es que hoy con Javier Franco y el doctor Juan Carlos Munguía vamos a abordar este tema. Tendremos también vía Zoom, no me has confirmado, Carlos. Bueno, Carlos Girón, teníamos al periodista Carlos Girón especializado en fact-checking en el contexto político electoral también, para darnos cuenta cuándo es una noticia falsa o cuándo es un video o fotografía falsa. Ese es el tema de hoy aquí en Frente a Frente. Me parece sumamente interesante y gracias por venir. Solo déjenme terminar con este tema de Mauricio Funes. Miren, extraoficialmente se conoció que padecía un cuadro renal y hepático, entre otros padecimientos crónicos. El Ministerio de Salud de Nicaragua había informado ayer martes que la salud del expresidente era de extrema gravedad. Mauricio Funes fue presidente de El Salvador por el FMLN entre 2009 y 2014 y falleció ayer a las 9:35
de la noche en Managua. El Ministerio de Salud de Nicaragua había informado que Funes estaba enfrentando delicada situación de salud agravada por dolencias crónicas que le habían aquejado. Agregaba el comunicado que el expresidente había sido atendido por las distintas especialidades médicas. En comunicación con sus familiares, hemos decidido publicar esta información esperando que pueda el paciente Carlos Mauricio Funes Cartagena superar esta situación que desafortunadamente es de extrema gravedad, agregaba el comunicado. El portal de noticias de Nicaragua, el 19 Digital, compartió un nuevo comunicado firmado por igualmente el Ministerio de Salud en el que confirmaba el fallecimiento. El Ministerio de Salud por este medio cumple en informar que desafortunadamente el paciente Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador, con residencia en el país, ha fallecido la noche del martes a las 9:35 como resultado de su grave dolencia crónica. A solicitud de sus familiares, el expresidente Funes fue asistido con el sacramento de la extrema unción ayer en la tarde, agrega el documento. Funes residía en Nicaragua desde 2016 en calidad de asilado y había logrado la ciudadanía del país en 2019. Haber recibido esta nacionalidad impedía que fuera extraditado a El Salvador, donde era reclamado por varios delitos. 3 órdenes de captura pesaban en su contra. Sobre el expresidente pesaban 3 órdenes de captura. Había sido condenado en julio de 2023 a 6 años de prisión por defraudación al fisco en modalidad de evasión de impuestos. En mayo del mismo año fue condenado a 14 años más por agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes en el caso Tregua, mientras que en junio de 2024 sumó otros 8 años por un delito de casos especiales de lavado de dinero y activos. Según la Fiscalía General de El Salvador, Funes tuvo un monto de renta agravada en el periodo de enero a diciembre de 2014 que ascendía a 271 millones de dólares, con un total de impuestos no pagados de 87 millones de dólares. En junio de 2018, la Fiscalía acusó a Funes de sustraer 351 millones 35.400.49 dólares del Estado. Imagínense ustedes de lo que le estaban imputando, de haber sustraído más de 351 millones de dólares del Estado, dinero que aseguró se usó en gastos ilegales como viajes, retiros en efectivo, inmuebles, carros, sobornos y hasta cirugías estéticas durante su administración. La acusación detallaba que para esa defraudación existió una estructura de extracción y lavado de fondos públicos en la que participaban 32 personas. La misma utilizó de los gastos reservados de la presidencia un total de 351 millones de dólares, dejando un saldo en cuenta de 0.68 dólares al final del mandato de Funes. 68 centavos de dólar quedó en esa cuenta reservada a la presidencia cuando se fue Funes, imagínate. Fue el primer presidente del FMLN en El Salvador. Y precisamente es cuando las acciones de una persona afectan a un partido y ves que de ahí Bukele salió y a ese partido pues prácticamente... Correcto. Ah, bueno, y Salvador Sánchez Serén también se tuvo que refugiar en Nicaragua. En todos los casos en su contra, a través de su cuenta en X, el expresidente siempre aseguró no haber cometido los delitos que se le imputaban y señalaba ser víctima de una persecución política, pero huyó, no se sometió a la justicia. Entonces la gente, al haber huido, quedó convencida que el hombre se robó ese dinero. No es bonito hablar de los muertos porque ya no se pueden defender, pero llegó a la presidencia con la imagen de ser un hombre honesto, un periodista cabal, influyente, que pudiese convertirse en un presidente cabal y bueno para El Salvador, y honesto para El Salvador. Y resulta que salió en estas condiciones, imputado por varios delitos, evasión fiscal, robo de dinero, manejó la cuenta presidencial según le imputa el Ministerio Público a su antojo, la dejó solo con 61 centavos de dólar y huyó para Nicaragua, donde Ortega le concedió o le otorgó la nacionalidad nicaragüense.
Lamento que un colega periodista centroamericano del FMLN muera con esa imagen, muera con esa imagen, muera con esa imagen. Por eso, cuando estén en el poder, cuando sean presidentes de un país, cuando tengan el control político de un país, no roben, no roben, no trafiquen con el poder. El dinero público es sagrado, cada centavo que recogen de los tributos o que viene de la cooperación internacional o por contratos multilaterales con organismos multilaterales de crédito, no se lo roben, porque es dinero sagrado, es dinero público, es de todos, no de quienes ganaron las elecciones. Tengan cuidado. Y además, esto es un mensaje para todos, no serán eternos en el poder, ni Daniel Ortega será eterno en el poder, como no lo fue el dictador de Siria, Hafez al-Assad. Él y su padre estuvieron más de 50 años en el poder y hacían elecciones y ganaban las elecciones, pero de manera espectacular, con un 90 y tanto % de los votos a su favor. Caen los dictadores, va a caer Ortega, todos los dictadores van a caer de izquierda o de derecha. Y si es en democracia, no serán eternos ganando elecciones. Bueno, aquí en Honduras no se permite la reelección. La hizo Juan Orlando Hernández, pero al margen de la Constitución. Así que el ejemplo de Mauricio Funes, tómenlo en cuenta. Cuando se llega al poder, se llega a gobernar para el bien común, para generarle condiciones de bienestar a la gente, no para enriquecerse el gobernante, la familia o los amigos de la familia, como históricamente pasa en estos países de Centroamérica y en otros. Que esta lección de Mauricio Funes sirva de ejemplo para los hondureños que se matan por convertirse en presidentes, que se matan por convertirse en alcaldes y diputados, y muchos de ellos con un solo objetivo, una sola finalidad: enriquecerse. Pues así van a terminar, huyendo del país y no en la cárcel. Así van a terminar los que tienen ese objetivo, ese comportamiento al llegar a los cargos públicos. Bueno, terminamos estos y nos vamos a concentrar ahora en las fake news, en las deepfake. ¿Y en qué otra figura, Lucecita? En el fact-checking. Ya es para ese es como el verificar remedio si es para real o combatir no. eso. Sí. Bueno, les agradezco una vez más a Juan Carlos Munguía y a Javier Franco por estar aquí. Javier, ¿qué implica que una sociedad se desenvuelva de manera cotidiana bajo las deepfake, las fake news y todas estas falsedades que alteran la buena convivencia en la sociedad? Renato, es una excelente pregunta. De hecho, las preguntas problemas nos llevan a convertir objetivos, y pueden ser objetivos de investigación. Ese libro que tú tienes en tus manos hace una pregunta y dice: ¿qué tipo de ciudadanía estamos construyendo entre los consensos y disensos de la sociedad hondureña a través de las redes sociales? Y ahí es donde vemos que precisamente en una era, y decimos era porque hay que diferenciar fenómeno de era de la posverdad, las personas están tan erróneamente equivocadas que están creyendo más en lo que es falso, en lo que desinforma, que en lo que es real. Y el problema es que es tan imperceptible, pero tan imperceptible, Renato y audiencia, que no se puede saber si lo que estamos leyendo, y tú lo dijiste muy bien, y creo que la introducción contextual que Lucecita hizo fue muy buena, porque también tú mencionabas lenguaje de guerra, y de verdad que pareciera una guerra, y yo he advertido, y ya una de las concejales, la doctora Ana Paola, me ha recibido en su despacho para hablar de esa temática. He advertido cómo la desinformación, las noticias falsas y otras patologías de la información, que las podemos explicar aquí en una presentación que traigo, afectan no solo la psiquis, y por eso el doctor Munguía está acá, del ciudadano y de la ciudadana hondureña, Renato, sino que el comportamiento social, porque se va conformando una especie de cultura. El hondureño recibe información, no verifica, o sea, no hace el fact-checking, peor aún, le da valor agregado a algo que es falso, la comparte
y eso hace un efecto de eco informativo negativo. Entonces, prácticamente nos estamos intoxicando de información que en su gran parte es falsa. Mira, esta madrugada estaba revisando los medios nuestros y me encontré con estas publicaciones de Diario El Heraldo. Por favor, creo que ya activé el Apple TV. Deepfakes a políticos, otra cara de la desinformación en Honduras. ¿Será posible o tengo que activarla? Ok, muchas gracias. Y mira, videos generados con inteligencia artificial que muestran de manera convincente a políticos hondureños en escenas de besos se han convertido en una nueva estrategia de desinformación dirigida al público hondureño en el contexto electoral. Hubo un deepfake o ultrafalsos por la traducción en el español contra Mel. Ya lo voy a presentar. Aquí está la falsa fotografía abajo. En Honduras los deepfake circulan en redes sociales con fines de manipulación política, sembrando dudas sobre la integridad y comportamiento de los precandidatos y explotando las emociones del electorado. Entre los más destacados, por ejemplo, se encuentra un deepfake que muestra a la precandidata presidencial del Partido Nacional, Ana García, besándose con el aspirante alcalde de Tegucigalpa, José Roberto Pineda, conocido como Pito. Es decir, el día que miramos ese deepfake todos nos impactamos al comienzo. Yo creo que hubo gente que lo creyó todo el día. Yo creo que hay gente que sigue creyendo, lo que todavía no se da cuenta de estas herramientas, de estas malas herramientas. Otro deepfake expone al esposo de la presidenta de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, en un supuesto beso con la diputada del Partido Libertad y Refundación Libre, Shirley Arriaga, o Cherly Arriaga. Mire usted, igual. Mira, hay uno que ya tiene muchos años de estar en esto de la comunicación, la primera impresión que causa, ¡ey, y esto! Es que es tan perfecto, y por eso te decía que a la vez, y el juego de palabras es imperfectible, que no sabes que es real. Y esto se hace con inteligencia artificial, por eso se llama deepfake, y esto es tomado de un molde enlatado que viene de la reciente elección, Renato, de los que acaba de acontecer en los Estados Unidos, cuando pudimos ver cómo se hizo un deepfake, o sea, a través de un video y fotografía donde el presidente actual, Donald Trump, está besándose con Kamala Harris, incluso hasta se ve ella, y es feo que mencione este ejemplo, pero eso ocurrió, lo podemos ver, ella se ve embarazada. Sí. Entonces, hay que ser muy agudo, en primer lugar, porque la mano que se ve, que supuestamente es del presidente Trump, que está tocando al niño en el vientre, se ve una uña pintada, entonces de ahí se nota ya que hay un montaje. Mira, y mira esta que estaba presentando de Meli, cómo lo presentan, ¿verdad? Último momento, el oficialismo al descubierto. Esto fue publicado el 11 de septiembre de 2024 a la 1:17 de la tarde y mira cuántas reproducciones había hasta ese momento. 91,000 reproducciones. Y a saber cuántas reproducciones tuvo esto falso. Exactamente. ¿Sí? Y un tercer video incluye al hermano del exmandatario Carlos Zelaya junto a la precandidata oficialista Rixi Moncada. Todos fueron desmentidos por el equipo de verificación del Heraldo. Estos videos no solo son técnicamente impresionantes, sino que también están cuidadosamente diseñados para maximizar su impacto en el entorno político hondureño justo en el contexto de las elecciones de 2025. La estrategia se replica también en otros países del continente, como en Estados Unidos, en donde circuló uno que mostraba cómo Donald Trump besó a Kamala Harris. El equipo de verificación del Heraldo analiza este tipo de deepfake en el ambiente electoral que vive Honduras a partir del impacto en el electorado, los desafíos que representa y qué se necesita para desmantelarlos. ¿Qué se necesita para desmantelar estos deepfake? ¿Qué necesitamos? ¿Qué debe hacer el Estado de Honduras? ¿Qué debe hacer nuestro órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué debemos hacer los medios de comunicación para no caer en inexactitudes e irresponsabilidades? Mira que yo me autocritico porque yo también me he ido en la chalana, como dicen los hondureños. Y lo haces bien, Renato, porque estás dando un gran ejemplo, no solo con abrir el espacio para este programa y hablar de esta temática, sino la autocrítica que tú misma te haces, porque en este libro de No Solo Fake News yo abordo también el pseudo periodismo. Es importante entender que para poder generar un ciclo de combatir la desinformación, las noticias falsas y cualquier otro tipo de patologías de la información, no hay todo un proceso, Renato, no se hace de la noche a la mañana. Lucecita hablaba del fact-checking, es cierto, sí. Ese es un mecanismo
que lo hacemos con herramientas de inteligencia artificial, que hoy en día pues algunas de ellas están en Google, son de fácil acceso, pero también hay todo un proceso cívico formativo, a lo que se llama la alfabetización contra la desinformación. Esto implica, Renato, que tienes que ver cómo también, en este caso de las elecciones, los entes electorales, otros actores claves y la misma ciudadanía tiene que tener educación digital. Es que estoy viendo que la producción me está colocando una foto que ha sido controversial. Es que dicen que 2 veces captaron el fin de semana o un día antes de la toma de posesión y el día de la toma de posesión a Elon Musk con el saludo nazi. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Dice la derecha diario, primera fake news contra el gobierno de Trump. Múltiples medios recortaron y editaron un video de Elon Musk para que parezca que hace el saludo nazi, cuando en verdad hizo un gesto entregándole su corazón a la gente. Les doy mi corazón está con ustedes. ¿Qué Bueno, sería? Esa es desinformación, cuando tú sacas de contexto algo que verdaderamente es real y lo ubicas y le das todo un eco informativo con, incluso hay granjas de bots, granjas de robots, granjas de trolls que se generan con algoritmos de la inteligencia artificial y le dan el eco informativo, que es que masifican esa información negativa y la gente la termina creyendo. Bueno, el doctor Juan Carlos Munguía es un psiquiatra clínico especialista, también con sus valoraciones sobre esta temática, la importancia de la misma, las herramientas para combatirlas, las repercusiones que las fake news, que la deepfake tienen en la gente y sobre todo, Franco, mira, esto hay que decirlo, en un pueblo donde la escolaridad apenas llega a los 6 años, la gente tiende a creer todo lo que ve. Tiende a creer todo lo que ve y por la naturaleza humana que creemos generalmente lo malo de la gente, doctor. Sí, yo quiero puntualizar porque previamente a estar en el programa, en el set, hablábamos con Javier Franco sobre, y les hacía una pregunta a 2 periodistas connotados, que esta carrera, que es una licenciatura que se estudia en la universidad, ¿es una licenciatura en periodismo o es una licenciatura en ciencias de la comunicación? Y hablando de esto, lo que presentaba, en lo que publican los televidentes, olvídense de controlar la fake news o deepfake. Hasta el factor checking no lo controla. Mejor enseñarle a la gente a investigar lo que ve o lee. Y yo quiero decirle al televidente, muy agudo, en esa publicación, que precisamente esto que se está haciendo es precisamente lo que nos motiva a nosotros, a lo que Javier Franco señalaba en su libro, más que fake news, y me gustaba porque utilizaba la palabra las patologías de la información. Y yo pues, una de las clases que imparto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es psicopatología. Franco decía que hay una tendencia a lo malo, a publicar lo malo, a ver lo malo, a reproducirlo. Obviamente, yo siempre en los programas que me ha invitado Renato, le digo que nosotros tenemos una psicopatología, es una sociedad psicopatológica que se dedica a la descalificación y precisamente la pregunta que hacían al inicio del programa, ¿qué vamos a hacer porque se viene una campaña electoral? Y ustedes saben el daño que se va a producir o que se enfoque precisamente en la descalificación, se enfoquen en no dar una propuesta a la ciudadanía y que prevalezca la calumnia, sobre todo. Entonces, esto me hace reflexionar porque la mentira, como decía Javier, que lo expone muy bien, yo quería ser profesor en la universidad, la mentira tiene siempre un objetivo fundamental que es dañar. Y la vez pasada discutía con un paciente mío que me preguntaba sobre la mentira y el ocultamiento de información. Igual, ocultar una información también tiene un efecto negativo ante la sociedad o ante las personas. Ahora, guardar silencio, le decía, es otra cosa. Cuando uno guarda silencio y sabe que una opinión de uno no va a cambiar absolutamente nada, lo que puede generar más bien son respuestas negativas, eso ya es sabiduría. Entonces, yo creo que las patologías en la información
y sobre todo el impacto que hace en la sociedad. Y aquí los medios de comunicación tienen una gran labor, porque ¿qué hacer? Porque me interesa esa publicación. Creo que le va a dar más trabajo a las personas como ustedes, a los periodistas que generan opinión, porque esa es una gran responsabilidad, generar opinión en la sociedad. ¿Qué significa? Que poder verificar la fuente, poder verificar precisamente la intención de esta información o la veracidad, significa tener más equipos de profesionales de las ciencias de la comunicación. Y Javier me contaba una anécdota que un político, prominente político de Honduras, le decía que el periodismo no era una ciencia, sino que era un oficio. Desgraciadamente en Honduras se ha convertido en un oficio porque colocan ante las cámaras o en los reportajes a personas que no tienen una licenciatura en comunicación o en periodismo, porque cuando uno emite una noticia que está deformada, que lo saca de contexto, como usted lo dice, estamos creando una expectativa falsa en la población, y eso va a cambiar la conducta de un ciudadano, y peligroso precisamente cuando vamos a elegir representantes en los poderes del Estado, porque si es en base a falsedades o a desinformación, entonces la población va a tener una conducta totalmente negativa o una mala decisión, que es lo que usted señalaba al inicio del programa, que desgraciadamente los que llegan a esos cargos no van buscando el bien común, sino que a enriquecerse, y eso sí le genera un impacto negativo a toda la sociedad. Y yo lo he mencionado en otros programas, el hondureño todavía tiene confianza en el sistema electoral hondureño. Cuando el hondureño ya no confíe en las elecciones, cuando ya no confíe en la representación democrática, vamos a tener una desfragmentación de esta sociedad hondureña, que ya tenemos varios ejemplos en Centroamérica. Bueno, vamos a ir a la primera pausa comercial, nos vamos a poner de pie porque Javier trae una presentación que va a resultar interesante para todos ustedes, y con el conocimiento del psiquiatra, el doctor Juan Carlos Munguía, más la participación de ustedes a través de nuestras cuentas en redes sociales, tendremos hoy un programa no solo difundido con pedagogía por nuestros panelistas, sino que también un programa que va a resultar muy instructivo para todos los hondureños. Miren, y este programa no solo es en tiempos preelectorales, no, estos programas deberían ser permanentemente para concienciar a nuestra gente, formar a nuestra gente, informar a nuestra gente. Bien lo dice en su libro, No Solo Fake News, Javier Franco, la sociedad está enferma, ya no importa si la noticia es falsa, igual siempre la obtiene, la cree y la comparte como peste, se disfruta de una comunicación no limpia, sino enferma de fake news y de otras patologías de la información, como la mala información, información parcial, desinformación e información errónea. Ahora, si usted tiene la información correcta, la información falsa, y está convencido que la información correcta es esta de la izquierda, si su naturaleza humana le hace creer más en lo falso que en lo verdadero, aún teniendo elementos para contrastar y definir que la noticia verdadera está aquí en este lado y que la falsa es esta, pero aún usted tiende a creer en lo falso, es que es una mala persona. Y además, no solo siente satisfacción, sino que empieza a masificarla, a multiplicarla. Ahí hay un corazón malo. Pero usted explíquemelo, yo lo estoy diciendo de esta manera así, espontánea. ¿Qué quiero decir yo cuando digo que alguien, sabiendo que una noticia es falsa, la empieza a multiplicar, la empieza a masificar para que la lea más gente? ¿Cómo puede calificar a esa persona? Pero ahí hay tres componentes importantes. Bueno, me lo dice después de la pausa comercial, sí, cuando ya estemos de pie junto a Javier Franco.
Gracias por opinar en base al tema, escribe un televidente. Excelente tema el día de hoy. Una pregunta para los panelistas. ¿Podrían los congresistas visionar una ley desde el Congreso Nacional en donde se regule el Facebook, solicitando a esta plataforma que para Honduras cada persona que solicite un usuario en estas plataformas deba registrarse con su ID? Eso desarrollaría un mejor control, ya que en la actualidad cualquiera realiza un correo electrónico, genera un acceso en estas plataformas y las mal utilizan para hacer este tipo de malas prácticas y que al final hacen mucho daño. Buenos días, felicitarles por combatir las noticias falsas. Adicionalmente, me parece esencial que se toque el tema del gasto del gobierno, en especial la Secretaría de Transparencia, y si ellos tienen equipos para generar redes y noticias falsas. ¿Y qué se puede hacer como persona para denunciar estas plataformas? Excelente tema, muy poco se debate sobre esto en los medios tradicionales. Javier Franco, un profesional de altos quilates, bendecido día, le saluda Adán Aguilera. Escriben más mensajes. Licenciado Renato acaba de tocar un tema muy interesante. La reencarnación en Honduras sigue vigente, escribe este televidente. Más mensajes. Uno de los mayores negocios es la noticia falsa y sucede con mucha frecuencia cuando hay permisibilidad de la sociedad. No hay leyes, no la aplican y sucederá aún más cuando mi grupo de esta capa social esté convencida de existir. Saludos de Manuel Sagasume de San Pedro Sula, escribe este mensaje y a través de X también opinan. Milagros Mejía, los deepfakes no solo engañan, destruyen reputaciones y confunden al votante. Nuestra democracia merece un debate limpio y auténtico. Andrés Portillo, la verdad siempre triunfa en contra de la mentira. Para combatir la mentira hay que comunicar en todos los canales la verdad de forma masiva. Karen también escribe: implementar herramientas avanzadas de inteligencia artificial para detectar deepfakes y habilitar plataformas de denuncia ciudadana. Son algunas de las opiniones. Continúe comentando, sigue escribiendo también a través de nuestra cuenta en WhatsApp. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Para que ustedes comprendan aún más toda la exposición que va a hacer Javier Franco y los comentarios del doctor Juan Carlos Munguía, miren ustedes cuántas noticias falsas, deepfakes se producen en el país. Esta página es de ¿quién, Franco? Creo que fue un proyecto, de Mario Serna. Sí, un proyecto que financió inicialmente la Embajada estadounidense en Honduras, a través de la Universidad Ceutec. Y bueno, hay uno, perdón, y este es el de Mario Serna, exactamente. Este es el de Mario Serna. Mire, categoría dice fact-checking. Es decir, ¿qué hace esta página? Contrastar la información que se divulga y determinar si es falsa o es noticia verdadera, ¿no? Correcto, lo primero empiezan a ver la connotación de la información, si es algo grande, si hay una persona prominente o un hecho que parezca distorsionado, eso es lo que llama la atención, y entonces verifican la información a través de diferentes plataformas. Por ejemplo, esta es una plataforma que verifica la información, pero hay otra muy común que es factchecking.org, cualquier persona puede entrar ahí y verifica. Sí, miren lo que se dijo, ¿hace cuánto se dijo esto? Aparece la fecha, el 8 de noviembre del año pasado. Ana García no dijo que Trump la quería enamorar. Circula en redes sociales, particularmente en TikTok, donde Ana García, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y aspirante presidencial por el Partido Nacional, no leo aquí, por favor, súbanmelo o bájenmelo para leerlo, aparentemente asegura que Donald Trump intentó enamorarla. Bueno, pues falso, falso. Fuera de contexto. Ana García no dijo que Trump la quería enamorar. Yo creo que fue una comparecencia que tuvo en frente a frente, que yo le pregunté que me diera detalles de esa reunión. Un halago. ¿Un halago de quién a quién? A Ana García. Entonces lo malinterpretaron, sí. Fuera de contexto. Perfecto. Por ejemplo, le voy a poner otro. Falso. Mike Tyson no murió tras pelear en noviembre de 2024. Sigamos así rapidito para que entre Javier Franco y el doctor Munguía.
Es falso que bajo el gobierno de Manuel Zelaya se aprobó la cuenta del milenio. A la cuenta. Bueno, sigamos. Salvador Narrala no publicó una imagen que dice, fui, soy y seré corrupto. Imagínese usted. Copeco no anunció alerta roja en el país debido al fenómeno meteorológico Sara. La alerta roja fue emitida en pandemia del COVID-19. Fuera de contexto. Xiomara Castro no criticó a Trump en 2024. Su mensaje sobre dictadura es de hace 4 años. Mire cómo se manipula todo. Fuera de contexto. Sí. Y lo dicen muy bien, Sí. fuera de contexto y falso. Este video donde se ve un error de una máquina de votación en Kentucky no es prueba de fraude en las elecciones de Estados Unidos en 2024. Y así aparecen otro fact-checking. Nada prueba que Leonardo DiCaprio filmará una película en Honduras en 2024. Difunden en Facebook y TikTok una publicación que afirma que Leonardo DiCaprio filmará su nuevo proyecto en Honduras, en el departamento de Valle. Es que él viaja mucho a Islas de la Bahía, y lo han visto bastante en Roatán. Correcto, y por eso es que lo... sí. Kamala Harris no lleva un uniforme de McDonald's en esta foto. La imagen está manipulada. ¿Dónde está Kamala Harris? Ahí. Sí, miren. Falso. Eso es falso, lo manipularon. Ese es un deepfake, porque manipularon una foto o un video. Sí. Bueno, de esto se trata. Vamos a ver, Javier Franco, este tema debe ser comprendido a plenitud por toda la hondureñidad. Sí, gracias Renato. Nuevamente a la audiencia vamos a explicar, bueno, este es el epígrafe del libro, donde ya Renato pues hizo referencia a la comparación de la mosca, que es asquerosa, porque se nutre un ambiente de heces y de sustancias en descomposición. Así de igual manera, la información asquerosa en las redes sociales se nutre de morbo, que es, aquí en Honduras esa cultura del morbo está muy arraigada, de rencor, y precisamente en las elecciones que vamos va a haber mucho rencor, de hecho ya hay rencor, y también de acecho. O sea, esto también hace que la reproducción de las noticias falsas y la desinformación en un contexto de comunicación sucia se fermente casi como la mosca. Por eso la analogía ahí comparativa. Sí. Digamos, por favor, bien, es importante saber que hay varias amenazas transnacionales hoy en día para todas las naciones. Una de ellas, obviamente, el terrorismo, los ciberataques, el crimen organizado, pero además de eso, las migraciones. No es un demérito a las migraciones. Lo que pasa es que durante van las caravanas, durante se dan las migraciones, en este país para otros o en otras naciones, pasan muchas cosas, tráfico de órganos, tráfico de mujeres, entonces es una amenaza transnacional, pero asustémonos, ya ahora, sigamos por favor, el foro económico mundial, que está con sede en Suiza, en su último informe de enero de 2025, es reciente, identifica a la desinformación como uno de los principales riesgos a corto y largo plazo, destacando su capacidad para influir en procesos electorales, Renato, que es el tema. Pero también, aparte de eso, fomentar la polarización social. Por eso yo en mi libro hablo de la división o la falta de cohesión social y socavar la confianza de la que el doctor Munguía también hablaba, de las instituciones democráticas, porque aquí hay un problema. Y lo vamos a hablar y voy a entrar en detalle. La misma clase política ataca a las entidades electorales y ellos contribuyen a desmeritar o generar una desconfianza al modelo electoral. Veamos, esto es bien importante, porque aquí vamos a hablar de las patologías de la información, o sea, enfermedades de la información. El doctor Munguía también va a poder detallar, y veamos la primera, la mala información. Esta se refiere cuando la información es verdadera, o sea, estamos hablando de un hecho real, pero la usan para dañar. Por ejemplo, en un proceso electoral, cuando usamos datos de un candidato para desprestigiarlo, datos personales de un candidato para desprestigiarlo. Esa es la mala información, porque dice, me están mal informando, pero es la verdad. La siguiente. Es decir, los datos personales son muy privados, ¿no?, de la persona. Hay una ley que ya regula cuáles datos son abiertos, cuáles no. De hecho, entonces, ¿por qué tenés que revelar una enfermedad terminal de una persona, de un aspirante a un cargo de elección popular solo para afectar? La usaron en Venezuela con el candidato que iba de presidente que sustituyó Corina Machado. Dijeron que estaba enfermo, que iba a morir, y esos son tipos de noticias falsas, ¿verdad? La segunda... Solo permitía, deténganse ahí, por favor, ¿qué iba a decir? Sí, porque el objetivo de eso es generar duda. Correcto. En la población. Y cuando una persona duda, creo que es la peor situación o estado mental de un ser humano, es dudar de algo, porque dudar de algo le ocupa
mucho tiempo en estar rumiando el pensamiento, la idea, y eso lo atrasa en cualquier actividad que hace y sobre todo le va a modificar la conducta posible. Y en los procesos electorales ese es el peligro. Una persona con duda puede ser duda, manipulada. Sí, generar duda en la población, y eso va a cambiar o va a favorecer hacia dónde va a ir su preferencia en el voto. Pero fíjate eso es lo peligroso. que yo creo que dije algo contradictorio yo. Por ejemplo, Ajá. si un aspirante a cargo de elección popular tiene una enfermedad terminal. ¿Y no la tiene? No, pero supongamos que la tiene. Ajá. Pero aún así ese candidato se lanza, Ajá. sabiendo que su enfermedad es terminal. Viene alguien y para usarla en su contra, divulga, tiene cáncer determinada persona, hombre o mujer, revelando datos personales. Eso es incorrecto, pero yo creo que antes de eso debería estar la ética y del la candidato a moral. cargo de elección Es popular. diferente. Eso es Correcto. Es decir, ¿para qué someterse a un proceso electoral sabiendo que tiene un diagnóstico gravísimo? Bueno, que tenga él esperanza en salvarse. Bueno, cuando ya él esté sanado, que se lance, pero sabiendo que el diagnóstico es que está terminal con una enfermedad, ¿por qué seguir en el proceso? Siendo circunstancias diferentes. Son dos casos diferentes. Y debe solicitarse también una evaluación médica a una persona que va a someterse a un proceso electoral. Lo que ahí es un tema importante, porque en el libro yo menciono, y por eso hablo mucho del tema patológico, y con el doctor hemos conversado mucho sobre esto, que también debería de existir, no sé si existirá eso, si pero he escrito mucho sobre esto, de cómo el Colegio de Psicólogos y Psiquiatras podrían también hacer evaluaciones psicopatológicas de los que aspiran, porque es bien interesante. Sí. Ahora, la desinformación, Renato, de audiencia, esta sí es una información falsa, porque es creada. Y además es compartida deliberadamente para engañar. Un ejemplo sería difundir rumores falsos sobre que hay un fraude electoral. Y la infodemia, digamos que es el conjunto de todo. Esto es cuando hay un exceso de información, pero ahí hay información verdadera, información falsa. Entonces lo que hay entre la mezcla de todo confunde a la ciudadanía, la sobrecarga de noticias que no saben qué es real y qué no es real, y eso puede incluir y ayudar a campañas contradictorias como para no tener un voto informado y la gente se confunde y termina votando por la persona que más bien no debe haber votado. Y una cuarta patología de la información es precisamente la noticia falsa, las fake news, que estas sí son verdaderamente falsas, pero usualmente sus titulares, sensacionalistas como tales o maximizados de forma negativa, sirven para engañar. Por ejemplo, un artículo inventado sobre el escándalo de un candidato, que sea falso y se lo sacamos. Digamos, para poder ilustrar un poco, bueno, es importante indicar que este tipo de infografía o de fotografía que hablan por sí mismas, las hizo el periodista gráfico Alan McDonald. Alan McDonald. Muy Felicidades, famoso, Alan. Sí, y están en el libro, ¿no? Están en el Sí. libro incluidas. Entonces aquí veamos algo rápido, muy rápido, porque ya lo mencioné. Avancemos sobre el tema de la posverdad. Es un fenómeno actualmente, pero vamos a una era. ¿Cuál es la diferencia? Que el fenómeno, Renato, es que lo podemos estudiar desde el punto de vista científico, y ahí se responde la pregunta si la ciencia, si la comunicación es una ciencia. Sí, es una ciencia. Hemos estado investigando este fenómeno de la posverdad, por lo menos yo aquí en Honduras, desde hace 3 años. Pero va hacia una era, porque eso va a tener un inicio, un desarrollo, y no se sabe si va a tener un final. La infodemia y la pseudocomunicación en un entorno de comunicación donde hay un alto consumo de información y donde lo real se confronta con la realidad, traigo acá 3 aspectos fundamentales que son no enlatados, sino que propios de la vivencia mía, después de 20, 25 años de hacer periodismo, Renato, que tengo que decirlo, lo siento, pero hablo del pseudoperiodismo y voy a tener que mencionarlo. El número 1 es el eco informativo y los actores claves. ¿Qué es el eco informativo? Y yo lo defino ahí en el libro. El eco informativo es cuando viene alguien, por ejemplo, un actor clave, que es alguien que representa a sociedad civil, alguien que representa a un gremio, pero no necesariamente esta persona, por representar un gremio o un actor clave como de sociedad civil, es que bueno, y ahí viene el tema de lo que hablábamos de la maldad, de la persona si es mala o no, sino que se presta por un fin y utiliza la plataforma del gremio al que pertenece o utiliza la plataforma de la sociedad civil a la que pertenece y va con un sesgo, ya lleva una intención. Entonces, estos actores claves hacen un eco informativo o contribuyen a multiplicar una noticia aun cuando sea falsa. Yo recuerdo, y te voy a comentar algo, una anécdota, cuando fui comisionado de Política Limpia, que vino una persona
natural, como cualquier ciudadano, como nosotros, subió a una red de que tal partido era el único que había rendido cuentas. Esa información no trascendió, porque lo subió un ciudadano normal. Pero cuando viene el tema de la prominencia, un actor clave, yo recuerdo que el presidente de un partido la replicó, o sea, le dio retweet en su cuenta, ahí sí tomó la connotación de vida. Y andaban como 10 periodistas, no te miento, de televisión y de radio, detrás de los comisionados queriendo ver si eso era cierto o no. O sea, ellos creyeron, pero fue un ciudadano. Y yo lo verifiqué después. Y resulta que esta ciudadana trabajaba para el gobierno de turno en ese momento y lo había subido a Facebook, una red social que hoy en día también es regulada, pero ahí explico un caso de cómo algo tan pequeño puede agarrar eco informativo. Y el último factor que tengo que mencionarlo, aquí por favor, son los disparadores. Estos son aquellos que se ponen en una trinchera, y los hay, y andan buscando a los medios para que los entrevisten porque tienen su fin creado. Es increíble, pero eso pasa. Y esto es lo que contribuye también a la desinformación. Sigamos rápidamente, porque no quiero abordar. ¿Quién es este señor? Joseph Overton. Para quienes no lo conocen, fue un abogado, murió bien joven, murió de 43 años, estadounidense. Fue abogado, pero era ingeniero, y se dedicó toda su vida a generar procesos de infraestructura pública, de cómo mejorarla. Entonces, de ahí viene el tema de la fenomenología de la ventana de Overton. Voy a explicar esto porque con esto le vamos a abrir el telón, Renato. Vamos a abrir el telón para entender qué es lo que está pasando, no solo aquí, sino que en el mundo. Y yo aplico, y esto fue que decidí yo traer la ventana de Overton aplicada al proceso electoral, lo que puede ocurrir con el tema de la desinformación. Overton explicaba que teníamos que pasar por 6 pasos para poder hacer aquello que puede ser aberrante o inimaginable en la mente del ser humano y termina siendo real. Por ejemplo, el canibalismo. Si dijéramos que se legalice el canibalismo, o sea, yo lo mencioné ahorita, pero es aberrante. Nadie podría creer que eso puede ocurrir. Pero veamos un ejemplo. Overton decía que primero la primera fase es lo impensable, lo que acabo de mencionar. Inicialmente, la desinformación y las noticias falsas se consideran completamente inaceptables y dañinas. O sea, hay gente que todavía está en esta etapa, que no cree que las noticias falsas no dañan. Pero él viene y pasa a la segunda fase y habla de lo radical, que es cuando comienzan a surgir casos aislados, donde la desinformación sí se difunde, pero todavía es vista con un gran cierto grado de escepticismo y rechazo. También por esto pasa la sociedad. Por eso la pregunta, ¿qué tipo de ciudadanía estamos construyendo con los disensos y consensos en las redes sociales? Veamos la tercera fase de la ventana de Overton, si es aceptable. Aquí se comienza a discutir en medios. Mira lo que estás haciendo tú hoy aquí. Estás comenzando a discutir y a abrir este tema, no es primera vez, lo has hecho otras veces, pero se comienza a discutir en medios sobre la posibilidad de que existan noticias falsas, aunque todavía hay un esfuerzo por combatirlas. Diríamos que vamos al cuarto nivel, y aquí es donde yo creo que estamos en Honduras, en la parte sensata. Cuando ya se reconoce que la desinformación es una realidad, se buscan maneras de lidiar con ella, tú lo has explicado, se ha explicado aquí diferentes formas de verificarlo, el doctor lo dijo Lucecita en su introducción, pero aunque no se ha encontrado una solución clara, aquí está no solo fake news. En esta etapa de mi proyecto, yo creo que Honduras está en esta parte sensata, pero veamos a lo que vamos. O sea, estamos muy cerca, a mi juicio, de aceptarlo. Aceptar es que la desinformación sí convierte en un problema común en todos los procesos electorales y se toman medidas para mitigar su impacto. Yo te mencionaba que la concejala Ana Paola me recibió, yo estaba haciendo llamados, escritos editoriales, tú sabes, ya recientemente empecé a escribir aquí en Tu Nota y me agradó y les agradezco porque ya comencé a escribir sobre estas temáticas y ya hay interés por parte, por lo menos de los concejales, de conocer el proyecto que yo tengo para este proceso electoral. Y el sexto punto es la política vigente. O sea, la sociedad acepta que la desinformación es parte de un panorama mediático, entonces se desarrollan estrategias pertinentes para enfrentarla. Ya viene la legislación. Actualmente, y en el libro lo menciono, en la legislación hondureña no existe, Renato, en la legislación hondureña vigente del modelo electoral, en ninguna de las 4 entidades, una regulación que sancione la desinformación. O sea, existe lo que es desde la vía criminal, civil, la difamación y esto, ¿verdad? Esta figura. Pero como tal, en procesos electorales no existe
una sanción o como delito electoral la desinformación a la noticia falsa, obvio. Y esto es peligroso. Por eso yo he dicho que posiblemente Honduras, y no quiero ser sensacionalista con esto, pero podríamos en estas elecciones primarias y generales del 2025 entrar a una guerra de cuarta generación. Una guerra de cuarta generación es que nos damos cuenta del peligro que la desinformación y las noticias falsas pueden socavar hasta la reputación de las instituciones públicas, electorales, si no controlamos o no tenemos un medio de verificar o de contrarrestar esta desinformación. Y podemos llegar a las fuentes de esas informaciones falsas, al origen, Sí, ¿a dónde sí. se producen, Javier, con las tecnologías de estos tiempos? Se puede llegar. Se puede llegar. Tenemos aquí este medio Verifica. Correcto. Yo hablaba de factchecking.org. Esto es muy fácil de quedar en la mente. Factchecking.org es una plataforma que cualquier ciudadano puede ingresar y verifica si la información es falsa. Aparece incluso en Google. Tú ves que ahora el Google aparece ahí está, ¿ves? El micrófono y ahí a la par la fotografía. Tú tienes una fotografía y la subes donde está la cámara y ahí puedes verificar si la fotografía es falsa o no es falsa. No, La subes. yo sé que ahora tenemos herramientas para Sí. contrastar si algo es correcto o es falso, Sí, pero correcto. digo, podemos llegar a la fuente emisora de las noticias falsas, de las deepfake, de las... Sí, cuando yo saqué esta especialidad, miramos algo que ahora incluso con Computer Vision, que es una forma de inteligencia artificial o un modelo de inteligencia artificial, nos presentaron un ejercicio de un barco que había tenido un naufragio. Entonces decían que era aquí en el Golfo de México. Entonces con el fact-checking que hicimos, verificamos y te indica incluso satelitalmente dónde fue hecha la foto y fue hecha en Sudáfrica. Entonces llega hasta ese nivel de poder detectar dónde fue hecha la foto, incluso si vas más allá, puede detectar quién es el autor intelectual de esa fotografía. Claro. Ese nivel de la inteligencia artificial, que todos le temen, Renato, a la inteligencia artificial, que es otro tema en el cual pues ahorita recientemente estamos trabajando para terminar una especialización en ese sentido, y vemos cómo la inteligencia artificial puede no solo ayudar a maximizar el tema de la desinformación, sino que de igual manera también puede ayudar a combatir la desinformación. Entonces es un cuchillo en manos de un criminal y es un cuchillo en manos de un cocinero, la inteligencia artificial. Sí. Exactamente. Ya me va a dar su comentario, doctor. Sí. Lucecita Madrid, te espero, por favor. ¿Qué está opinando la gente? No me los leas textualmente. ¿Qué está opinando la gente sobre la temática? Bueno, las personas reconocen que sí está ese problema de las fake news, de las noticias falsas que son bastante frecuentes Sí, y también... lo que estaba diciendo Javier, Sí. ya comenzamos a reconocer Lo esto como un reconocen. problema serio. Es un avance Claro. ya. Sí. Y la divulgación masiva de estas noticias, que es el problema, que la gente lo crea y lo divulgue. Bueno, tratemos de volver aquí, porque si no estamos con lo internacional, entonces tendemos a generar confusión en la gente. Entonces, lo que tú decías, me hago eco de eso, ya comenzamos nosotros, los hondureños, a ver que esto es una realidad que puede afectar nuestras instituciones electorales, pero por favor, puede afectar nuestras instituciones democráticas, puede afectar la convivencia, La cohesión social. la cohesión social. Si estos procesos electorales, para mencionar los ejemplos de los procesos de 2025, primarias y generales, tienen como el elemento fundamental la fake news, la deepfake, ¿se imaginan ustedes? Rumores de fraude y tantas otras cosas Falsas que noticias. pervierten la transparencia de los procesos y de nuestras instituciones. ¿Qué nos deparará a noviembre de 2025 cuando viene lo grueso del proceso electoral, las elecciones generales? Es decir, nos satisface que estemos plenamente conscientes de que esta es una realidad en Honduras. Ahora, las grandes preguntas que ya se está planteando Javier Franco y que las va a comentar el doctor Munguía, ¿qué hacer? Como persona, como medio de comunicación, como institución electoral, como institución de la democracia. ¿Qué tenemos que hacer? Y cuando tú dices, debemos llegar a la legislación y sancionar a aquellos cuya forma de vida es justamente manipular todo esto, mintiendo con noticias Dolo. adulteradas o creando deepfake
para tratar de llevar agua a su molino, porque al final para ellos se convierte en moneda todo esto, hoy en día ¿verdad? todo está monetizado, hay influencers, community manager, agencias de publicidad dedicadas exclusivamente, Renato, a producir noticias falsas, para generar noticias falsas, y el problema es que la contratan. Como no hay una legislación vigente en procesos electorales, no hay nada que las pueda detener. Yo sí tengo una salida que la voy a mencionar cuando tú me menciones. Muy bien, después de la pausa, en que lo escuchamos a usted también. Sí. Al crédito. Gracias por opinar. Escribe un televidente: en un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, las deepfakes representan un arma de doble filo. Si bien tiene aplicaciones positivas en el contexto electoral, se han convertido en una amenaza real para la democracia. Ya la posibilidad de manipular videos o audios para desacreditar a candidatos, confundir al electorado o alterar la percepción pública puede generar graves consecuencias. Personalmente creo que es urgente educar a la población sobre esta tecnología y promover herramientas de detección para evitar que estas manipulaciones influyan en el proceso electoral. Además, los gobiernos, las plataformas digitales y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de implementar regulaciones y estrategias para combatir este fenómeno. La confianza en las elecciones y en los líderes políticos es fundamental, y las deepfakes, si no se abordan con seriedad, pueden erosionar uno de los pilares más importantes de cualquier sociedad: la verdad. A través de X escribe Sofía: colaborar con medios de comunicación, plataformas digitales y organizaciones de fact-checking para verificar información en tiempo real. Gabriela Martínez opina: establecer normativas que sancionen la desinformación y crear equipos especializados para monitorear y denunciar campañas engañosas. María Jiménez: las elecciones no son un juego de engaños, son el futuro de un país. Rechacemos las estrategias basadas en mentiras y manipulación. Son algunas de las opiniones a través de redes sociales. Continúe opinando. Recuerde que también lo puede hacer a través de WhatsApp. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Doctor, usted es psiquiatra. Usted es psiquiatra. Hábleme del perfil de la gente que se dedica a crear fake news, deepfake, que siente gozo en masificar noticias falsas, videos y fotografías alteradas en función de objetivos. ¿Cómo se puede definir la personalidad de un tipo o una tipa que hace esto? Ok, son dos trastornos. Uno, el trastorno antisocial de la personalidad, que ustedes mismos lo dijeron ya, es aquel que tiene un beneficio económico, obviamente. Entonces su trabajo es desinformar, dañar, pero tiene un beneficio, generalmente metálico. O sea, se beneficia de algo y el otro, el que lo obliga a hacer, o el que tiene también ese interés en destruir la imagen de una persona, se puede considerar que puede tener un trastorno de personalidad antisocial o rasgos antisociales de la personalidad. Y el que menciona usted por último, que es el psicópata, aunque no saque ningún beneficio, pero disfruta hacerle daño a las personas y en este caso a la sociedad. Como decía, como lo mencionó lo de Naciones Unidas, que puede dañar la democracia y la institucionalidad y sobre todo la credibilidad. Entonces, pero esas personas psicópatas disfrutan ver sufrir a los demás, aunque no tenga un beneficio personal o económico. Esas son las dos grandes diferencias. Y obviamente las personas, como usted lo mencionó ahorita, que se dedican a eso, tienen un trastorno de personalidad porque no buscan el bien común, sino que buscan el mal común, o sea, ver sufrir a toda una sociedad. Esa sería la respuesta. Mire, pero es reprochable, es detestable que sin ser psicópata
solo como estrategia para conseguir los objetivos, ya sean estos político-electorales u otro tipo de objetivos, haya gente que se dedique a crear esta alteración plena en la sociedad, que repercute en la convivencia, que repercute en nuestras instituciones, en la paz social sobre todo, fíjate. Tú te imaginas una campaña electoral llena de este tipo de gente, que en función de conseguir sus objetivos, simplemente su tarea es todos los días, sin escrúpulos, pasar alterando la información, manipulando la información, creando falsedades, fotografías y videos, solo para llevar agua a su molino. La hay y va a seguir existiendo mientras no se regule. Obvio. Y ese es el tema. Lo que pasa es que es un problema intrínseco a los derechos humanos, la libertad de expresión. Entonces vienes, publicas algo, y te acuerdas de lo del 39B, algo creo que en el tiempo del doctor Mauricio Oliva, cuando era presidente del Congreso, se quiso regular. Y obviamente nosotros los periodistas, que profesamos la libertad de expresión, tendemos a confundir, porque sí hay que regularla. De hecho, que cuando Lucecita leyó algunos de los comentarios en lo que dijeron en las redes, sí, las plataformas y redes sociales ya están reguladas, Renato. Ya Facebook, X, Instagram, TikTok ya tienen ciertas regulaciones que por sí mismas tipifican delitos. El problema es la legislación nacional. Por ejemplo, Colombia nos lleva ya 8 años. ¿Qué ha hecho Colombia? Colombia hizo un proceso de regulación, incluso llevó a los grandes magnates de las redes sociales. Estuvo ahí el dueño de Facebook, Instagram, y llegó y se reunió con la entidad electoral, porque Colombia tenía esa preocupación de cómo podía tergiversarse un voto mal informado, y la respuesta que dio es de que, y les enseñó que ya el Facebook tiene su propia regulación. Sin embargo, Colombia llegó más allá y hizo algo que yo, cuando estaba en Política Limpia, y lo he recomendado y lo recomiendo en el libro, por lo menos en procesos electorales, la única forma de poder, desde el punto de vista legal, con una ley en la mano, poder restringir un poco o mitigar, si quiere decirse, el tema de la desinformación, es yéndote al factor económico. O sea, detrás de un político o detrás de un partido, obviamente hay un community manager, una agencia de publicidad o un influencer. Obviamente no están de gratis, entonces hay que investigar por ahí, por medio de Política Limpia, esos factores financieros que puedan haber detrás de esto, y eso por lo menos disuade un poco el elemento de que no se va a maximizar la información. ¿Qué le estás proponiendo al Consejo Nacional Electoral esta vez, Javier? Bueno, yo lo que estoy proponiéndoles es, si pueden ellos, crear un laboratorio de fact-checking y desinformación, que es un proyecto que yo estoy desarrollando a través. Yo publiqué el libro, No Solo Fake News, pero ya es un proyecto o es un programa de No Solo Fake News, en el cual también incluyo el factor que ahí con el doctor hemos tenido varias conversaciones, el factor psicomental, porque está afectando también al ciudadano hondureño. Entonces, la orientación va al voto informado, al voto transparente. ¿Qué significa eso? Que tenga acceso a información, porque una masiva campaña desinformando, una masiva campaña atacando a otros, lo que genera es una guerra de cuarta generación. Con noticias falsas. Con noticias falsas. Tengan eso. Con noticias falsas. Ahora, solo déjame preguntarle al doctor Juan Carlos Munguía. Doctor, cualquier hondureño, o la mayor parte de hondureños en este momento, no tiene un plato de comida al día, pero sí anda con su teléfono celular. En eso estamos claros, ¿verdad? En eso estamos claros. La mayor parte de hondureños puede hacernos falta la comida ahí en la casa, pero el teléfono celular aquí no andamos. Yo quiero que hoy usted se dirija a los hondureños que los ve en sus casas, en las puertas de sus casas, esperando al bus, en las carreteras, tanto en la zona urbana como en la zona rural, viendo videos de Facebook o de cualquier otra plataforma digital, informándose y creándose criterios y pensamientos, muchas veces con falsedades, con videos falsos, fotografías falsas, información falsa. ¿Cuál es el mensaje para esos hondureños cuando ya estamos en la cuarentena, como le llamó un medio digital o impreso al proceso electoral? Ya estamos en los 50 días últimos. Menos. Sí, menos de 50 días para las elecciones primarias.
a ese hondureño que su escolaridad anda entre los 5 o 6 años y de repente abajo de los 5 años, pero que ahí anda viendo videos, ahí anda leyendo porque le fascina el chisme, creyendo las noticias falsas. ¿Cuál es la recomendación y su responsabilidad democrática para ese hondureño en estos procesos electorales de 2025 en el país? Ok, yo manejo esta tesis que ya se ha convertido en una adicción. Y cuando hablamos de adicciones, no, si hay remedios. Cuando hablamos de adicciones, estamos hablando de centros del cerebro que tienen que ver con el placer, con la satisfacción o la alegría. Cuando una sociedad se satisface y empieza a activar estos centros del placer con desinformación, con descalificación o sacadas de contexto para dañar, yo lo he mencionado varias veces, es una sociedad psicopatológica y lo voy a volver a repetir. Se urge una política nacional de salud mental. ¿Cómo lo podemos implementar? A través de 2 secretarías. Uno, la Secretaría de Estado en los despachos de salud, la Secretaría de Estado en los despachos de educación y como herramienta fundamental o como socios estratégicos los medios de comunicación, que es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos contrarrestando esa patología de la información y obviamente si las adicciones se consideran como enfermedades y como trastorno, debe dársele un manejo masivo, educativo, de higiene mental, porque los hondureños, desde que nos levantamos a las 6 de la mañana a través de los medios de comunicación, necesitamos higiene mental, que la información que nosotros transmitamos al hondureño sea una información verídica y sobre todo algo que mencionan ahí, no sensacionalista. Y que nosotros seamos cuidadosos al emitir esa información, porque cuando yo veo a veces en publicaciones que tal vez hay un accidente o donde se ha perdido la ética. ¿Cómo es posible que vayan y miren un accidente y la sociedad no vaya a auxiliar la vida de esa persona, sino que le guste filmar y subirlo a una red? Eso significa una psicopatología en la información, porque lo primero que le mueve a usted como ciudadano responsable, con moral y ética, es evitar el daño que se puede provocar ante una acción o una conducta humana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hoy usted está siendo parte de esa terapia o de esa solución, pero tienen que hacerse políticas públicas, y los responsables de eso son los 2 ciudadanos nombrados en esas 2 secretarías tan importantes, porque tiene que surgir eso a partir de precisamente del Poder Ejecutivo. Tenemos que regular, tenemos que informar bien y tenemos que irle quitando al hondureño ese placer por ver malas noticias o disfrutar de la descalificación del otro hondureño. Mire, frente a frente lo ven personas de todos los estratos sociales, ¿Qué le recomiendas indistintamente del estrato social de la persona? Si pasó la primaria, si no pasó la primaria, si solo hizo 9 años, si fue o no a la universidad. ¿Qué le contrastás a la persona responsable que quiere lo mejor para su país? Que tengamos un año con noticias transparentes, objetivas, donde prime la honestidad para que esto no se nos salga de las manos. Cuando se informa a través de estas plataformas que ahora, como dice el doctor, se volvió bastante digital, aunque siempre seguimos siendo los medios tradicionales, los vehículos por donde más informa la gente, pero no podemos desconocer que hay mucha gente que se rige y sus pensamientos los configura a través de las falsedades que lee muchas veces. Pero como es gente que quiere al país, ¿qué le recomendás para que este año sea responsable con la democracia? En el marco del debate que tenemos. Renato, nomofobia, doctor. Esa es la adicción al celular, que se deriva de no phone, o sea, de un anglicismo, miedo a no tener el teléfono en la mano. Entonces, más que un elemento educativo, o sea, puede haber personas, y como tú bien lo has planteado la pregunta, Renato, personas de 6º grado, con un nivel educativo básico primario, posiblemente, y hay gente que tiene hasta doctorados, pero tiene esa enfermedad.
y el doctor lo ha tocado muy bien. O sea que además de un elemento cultural, es un elemento patológico de enfermedad. Entonces, como tal, como ya identificamos cuál es la problemática, entonces de forma sistémica debe abordarse el tratamiento. Y de forma sistémica es que no solo tú, hoy en este frente a frente, que has logrado generar y despertar la intención, sino que también un nivel de conciencia ciudadana, pero para que la conciencia ciudadana se dé, empieza con todos los agentes socializadores del hombre, la familia, la autorresponsabilidad, la limpieza del sueño o cuando te levantas, como tú lo mencionabas. Entonces es un tema que empieza con el individuo, pero si no está regulado, muy difícilmente, Renato, vas a poder lograr ese nivel de conciencia. Lucecita, levántate por favor. Tú sos consumidora de noticias por las vías tradicionales y también con las herramientas digitales. Cuando ves una fotografía de un político influyente del país besándose con una diputada, que tú sabes, ni es el esposo ni es la esposa. Bueno, pero si no lo supieses, cuando te genera duda cierta información que lees, algún video que ves, alguna fotografía que ves, ¿cuál es tu reacción primaria? ¿Cuál es tu reacción primaria? Me ha pasado mucho con publicaciones. Es bien común que la gente tome una cuenta de X, ponga el nombre y abajo el mensaje. Y es equivocado, es desinformación. Entonces lo que uno hace es ir a la cuenta de la persona por la que están usando el nombre y va a verificar si realmente está el tweet, ver la fecha, la hora. Al menos eso es lo que yo hago, irme a la cuenta real, ver toda la lista, ver si realmente existe y esa persona publicó esa información. Ahora, pero es que no todos tienen la formación tuya para saber de esos pequeños trucos para verificar una noticia. Y yo a donde quiero llegar es diciéndole al hondureño humilde, con poca escolaridad, qué hacer para contrastar cualquier cosa que vea en redes y por las que él se informa. Bueno, cuando son deepfakes, que son elaboradas con inteligencia artificial, la gente utiliza apps gratuitas. Cuando utiliza esas aplicaciones gratuitas siempre hay un error, siempre hay que fijarse en los bordes, fijarse en la imagen, o sea, no ser tan rápido de compartir esa información, hay que fijarse porque siempre hay pequeños errores en las manos, en los pies, pero hay aplicaciones que son de pago y esas sí son hiperrealistas, entonces ahí es donde es complicado y hay que irnos a otras fuentes para poder verificar. Hay páginas en internet que se dedican a eso, uno sube el video o pone el link para que le verifiquen si es real o no, pero viene siendo más difícil, es que realmente es algo que requiere... Yo me he convencido que va a ser muy difícil a esta altura, con la adicción que hay, corregir esto. Mira, tenemos que ir a la legislación para sancionar a los creadores de noticias falsas, ¿ves? Correcto, tenemos que ir a la legislación para sancionar a la gente que se dedica a eso. Ese es el punto. Sí. Para que pueda haber un efecto mitigante. Ves aquí, esta imagen. O sea, yo la presento aquí porque todos vemos una imagen distorsionada. Posiblemente así está la mente de la sociedad. Que se mire por favor el titular, traten de que siempre se vea el titular para que la gente comprenda qué es lo que está describiendo. Vamos a hablar de información errónea. Sí. O sea, aquí todo el mundo ve la imagen distorsionada. Esto digamos que podría ser clínicamente como un astigmatismo. O sea, no ve bien. Pero voy a explicar algo. Si adelantamos por favor para que tal vez el doctor pueda comentar sobre esto. Sí. El efecto de la información errónea, es decir, el fenómeno donde luego de haber expuesto a las personas a una información sutilmente alterada, muchos recuerdan, la recuerdan de manera equivocada. O sea, recordaban un martillo en vez de un destornillador. O sea, ves que es un tema psicopatológico, pero también cultural. Sigamos. Elizabeth Loftus es una psicóloga, por favor sigamos, que en 1944... ella habló de los falsos recuerdos y la fragilidad de la memoria, entre comillas, interesarse por cómo las personas crean falsos recuerdos basados en sugestiones o afirmaciones de otros. Aquí está hablando ya de una especie de adoctrinamiento, que es peor todavía. El adoctrinamiento, o sea, estamos acostumbrados, Renato, en esta sociedad a pensar en blanco y negro. Si hubiera matices grises nos diría esto es diálogo, pero no, aquí es blanco o negro. Y termino con esto. A ver, adelante, una más. El experimento que ella utilizó fue la manipulación de la memoria por medio de una palabra. Entonces puso un experimento donde agarró un grupo de jóvenes y les dijo, a un grupo de estudiantes y les dijo, ustedes me van a decir a qué velocidad iba este carro cuando colisionó.
Entonces se ve la imagen del vehículo que se estrella y ella utiliza, me dicen por favor a qué velocidad creen que iba este vehículo cuando colisionó, cuando impactó. Entonces ese grupo de estudiantes mencionó entre un rango de un 40 o 50% que iba a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Pero luego agarra a otro grupo de estudiantes, inédito, que no sabía la misma pregunta, y les hace la misma pregunta y les dice, quiero que me digan a qué velocidad ustedes creen que este vehículo iba cuando se estrelló o chocó. E impactó. La palabra le cambió la mente a la persona y aquellos dijeron iba como a 150 kilómetros por hora. Mira qué interesante, y fue el experimento que Elizabeth Love hizo. Entonces, las palabras tienen poder. Y empecemos ahí hablando un poco también el tema de lo que nosotros los periodistas hacemos. Sí. Influir precisamente en el razonamiento y en la conclusión de las personas y en el juicio, obviamente. Si nosotros, porque la idea es una figura mental que se hace y el pensamiento es la suma de todas esas ideas. Y obviamente el razonamiento es cómo vamos a utilizar esas ideas y ese pensamiento. Y si nosotros, por eso estas campañas, estos publicistas que se nutren de personas que saben de neurociencias, cuando nosotros influimos en el pensamiento de una persona, obviamente vamos a influir en su conducta. Por eso la alarma de la Organización de Naciones Unidas al decir que las fake news están atentando contra la democracia y contra la institucionalidad. Lo que está diciendo usted, se lo voy a complementar porque lo estaba leyendo en el libro de Javier Franco. Estados Unidos pone el dedo en la llaga y con una medida de más alcance para enfrentar la infodemia en Estados Unidos, dirigiéndose a periodistas de la región durante el encuentro de la Cumbre de las Américas realizada en 2022 en Los Ángeles, el secretario de Estado, Anthony Blinken, ya no lo es, anunció el lanzamiento de una red de comunicación digital para América Latina. El objetivo es reunir a periodistas para formarlos e intercambiar experiencias. Pero bueno, no sé si esto está activo, como ya cortó no, la ayuda activo. a aquel que dijimos por 3 meses. Pero sigue activo porque es una comunidad, Renato, donde cada país asume su responsabilidad. Ah, bueno. Mira, que en el marco de esa cumbre, Blinken lamentó que la desinformación haya alcanzado un nivel asombroso. Puso como ejemplo una información falsa que afirmaba que el COVID-19 era una arma biológica creada en Canadá y que fue leída por 2.1 millones de veces durante 3 meses en las redes sociales, en comparación con las 25,000 visualizaciones de lo publicado por la Organización Mundial de la Salud. Imagínense, la fuente confiable, 25,000 personas lo vieron. Pero y la noticia falsa, 2.1 millones de visualizaciones. Es el mejor ejemplo que puso Blinken. Ese es el mejor ejemplo. Tan acertado en su lenguaje informativo y comunicacional, el secretario Blinken indicó que se ha visto cómo esas falsedades pueden polarizar a las comunidades, intoxicar el debate público y socavar la confianza de la gente en los sistemas de salud, las instituciones gubernamentales y la propia democracia. Eso lo incluí en mi libro para que se vea que ya se están tomando medidas. Está en la página 56 del libro, No Solo Fake News, Javier Franco. La mosca repugna como alguna información en las redes sociales. Bueno, pero miren, hay veces de que desde la misma institucionalidad, con objetivos político-electorales, tienen gente pagada para crear noticias falsas y contrarrestar a los opositores también, cuando se trata de eventos así político-electorales. También el llamado es para la institucionalidad. La deformación. Sí, van a actuar con las mismas herramientas de otros. Lo que hacen entonces es fomentar un cáncer, una perversidad que no abona a las instituciones ni ayuda a la democracia. Por eso me parece que eso que has planteado del proyecto, que ojalá te lo acepten en el Consejo Nacional, un laboratorio, ¿cómo dijiste? Un laboratorio de fact-checking, de verificación de la información, para ir viendo el tiempo real, para esta elección primaria, puede ser un piloto, para evitar lo que viene en la general, ¿verdad? Y cuando los congresistas hondureños se dignen trabajar, comenzar con un proyecto de legislación también para llegar a los creadores de falsedad, a los que tienen enfermedades mentales que disfrutan de ver un país derrumbándose y aquellos perversos que con
premeditación y alevosía, tratan de lograr objetivos, no importa si queman a la sociedad, si confrontan a la sociedad. Vamos a la pausa y seguimos con Javier Franco y con Juan Carlos Munguía. Escribe un televidente: hola, excelente tema, primer programa que veo que le importa este tema, que al parecer a los demás les encanta desinformar, porque a través de títulos payasos y chabacanadas tienen seguidores y muchos likes, pero cuando es algo bueno y real a la gente no le gusta, por eso algunos desinforman sin importarle la gente. Mi opinión es que las deepfake es el nuevo aliado para la corrupción política, más ahorita en campaña. No solo representan un riesgo para la verdad, sino que también podrían convertirse en herramientas al servicio de la corrupción de los pícaros. Esta capacidad de manipular videos y audios de manera realista ofrece a los corruptos una oportunidad para desinformar y manipular a la población con objetivos oscuros y a los tontos que les creen todo. Imaginen a un político utilizando esta tecnología para fabricar pruebas falsas contra sus oponentes o para crear discursos ficticios que prometen lo que jamás cumplirán. Este tipo de estrategias no solo engañan al electorado, sino que también profundizan la desconfianza en las instituciones democráticas que ya están bien fregadas. Es imprescindible establecer regulaciones claras y mecanismos de vigilancia para evitar que quienes tienen poder político usen estas herramientas para perpetuar su influencia o destruir a sus adversarios. Hace unos días le sacaron un audio falso a un diputado de Libre, hablando mal de Rixi. Al diputado del Por Eso Lloro, a Bartolo Fuentes. A Bartolo Fuentes. Fíjate que en la mañana nos reunimos nosotros. Eso lo hacen con Avatar, es inteligencia artificial. Nos reunimos nosotros, entonces lo primero que hizo un compañero: no hay que darle seguimiento a esto. Miren que Bartolo Fuentes está hablando en contra de Rixi, imagínate. Y entonces va el periodista, por cierto, Mario Lasta, a preguntarle a Bartolo. No, dice, yo no he dicho eso, dice, eso es falso, ese audio mío lo crearon con inteligencia artificial, dice. Imagínate hasta dónde estamos llegando. ¿Hasta dónde estamos llegando en esta campaña, sobre todo? Termina... Sigue leyendo porque hay interesantes mensajes. Sí. Dice: la tecnología no es buena ni mala por naturaleza, pero su uso corrupto puede tener un impacto devastador en la democracia y en la confianza ciudadana. Vamos a ver más mensajes. Es importante considerar que en una campaña política las plataformas digitales son cruciales. Y en el contexto como en el de Honduras, las fake news y los deepfakes son un problema, ya que no hay una regulación legislativa ni digital que equilibre la libertad de expresión para impedir la propagación de contenido falso o manipulado y con ello proteger la integridad de las campañas. 2. Debe de haber un aumento de conciencia y alfabetización digital, identificando fuentes confiables y usar herramientas tecnológicas para verificar la veracidad de la información y evitar caer en las trampas de la desinformación. 3. Se requiere también un monitoreo activo por parte de periodistas y medios de comunicación para detectar y desmentir las fake news que circulan durante las campañas. 4. Es importante también la colaboración internacional y apoyo de ONGs. 5. De parte de los propios candidatos y partidos, promoviendo códigos de ética. 6. Y en este proceso es básico fomentar la participación ciudadana, crítica y educada para identificar desinformación, discernir discursos populistas y evitar caer en narrativas divisivas. A ver más mensajes. Javier Franco, aquí dirías tú, este mensaje es de Javier Franco. Acaba de hacer un resumen de todo el programa. La verdad que sí, la forma en que claro, el lenguaje. Claro. Dice: tan reguladas que aún no han podido bloquear la señal en las cárceles. Licenciado Renato sugiere usar la legislación para contrarrestar la pandemia de noticias falsas. Con pena les recuerdo que el Congreso de nuestro país no trabaja. Por favor, Congreso Nacional, Honduras necesita la ley de colaboración eficaz. Por eso dije yo, cuando se digne trabajar el Congreso, ojalá que debatan algún proyecto de este tipo. Bueno, y tengo que ir a una pausa. En el libro de Javier Franco y en la página 66 está lo siguiente: del periodismo abierto y o vulgar hacia el uso y costumbres en plataformas y redes sociales. Miren, dice Javier:
Poco queda del periodismo serio. Lo encontramos en los periódicos impresos y en sus secuelas digitales, pero aún así, en la medida que se vayan abriendo espacios al público en el legado de derechos humanos, de que es libertad de expresión, iremos entrando a la infodemia y a las enfermedades de la información como la fake news y la desinformación. Y recuerda, Javier, unas 2 décadas antes de que las redes sociales se volvieran el medio para quitar exclusividad de informar a los periodistas, y lo escribimos entre comillas, por todos los significados y consideraciones que genera señalarlo, en la Academia de Periodismo nos formaron de tal manera que estar frente a las cámaras era un acto de seriedad y formalismo, de respeto al ciudadano, por lo que con solo tocarse un ojo, frotarse la nariz, incluso rozar los labios con la lengua, era un demérito allá entre 1980 y 1990. Era un demérito para el periodista, para el comunicador. Es decir, había tanta sobriedad, seriedad, rigor, respeto a la gente. Ahora, ¿qué quieres decir con esto? Solo termíname. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Hacia dónde vas? Hemos perdido la solemnidad, el respeto y lo que nos corresponde como periodistas. Si hiciéramos lo que nos corresponde como periodistas, en el entendido de que hay 4 misiones: informar, entretener, educar y orientar, si solo nos enfocáramos en eso, estaría bien, pero hoy en día se informa con entretenimiento, o se entretiene con la información. Entonces hay que ubicarnos los periodistas, cumplir la misión. Hay que dejar que otros hagan lo que ellos crean conveniente, con podcast, con otros, pero nosotros los periodistas serios deberíamos de informar con seriedad. Profesionalismo sería. Profesionalismo. Profesionalismo. Ese fue un momento de la escuela. Posiblemente, y yo más adelante, para darle el otro lado de la moneda a Renato, menciono también que hay un tema que es comercial. Y el tema importante en esto es que cuando la radio, porque fue la radio el primer género periodístico que abrió teléfonos al público, notó que el feedback es importante. Porque una cosa es informar, cuando nosotros como periodistas solo damos la noticia, y otra cosa es comunicar, cuando el feedback, y estamos escuchando, y este canal lo hace cuando vemos lo que en las redes sociales se dice, ese feedback nos sirve para ir generando un valor agregado a los medios que nos permita mejorar. El tema de Netflix, tú ves una película en Netflix, los algoritmos están codificados para que si yo miro una película que me encantan mucho, las de terror psicológico, después solo me tira ese género. Claro. Entonces, en esto, el otro lado de la moneda es que cuando la radio abrió los teléfonos para que la gente participara, fue bueno, comercialmente vieron que generaba más audiencia. Entonces la televisión no podía quedarse atrás. También hubo los programas que comenzaron, y tú recuerdas, pues nosotros empezamos pues reporteando y todo, pero después comenzaron a abrir los canales, y los teléfonos también en la televisión, y dábamos espacio a feedback. Hoy el feedback a través de redes sociales. O sea, que yo no digo que es malo, lo que digo es la función nuestra como periodistas de cómo hacer el periodismo. Bueno, y en estos procesos electorales, el chequeo de la información va a ser una tarea fundamental en los medios de comunicación. Va a ser una tarea fundamental en los medios. Yo esperaría que ese laboratorio lo materialice el Consejo Nacional Electoral para este proceso primario, y no digamos para las elecciones de noviembre del presente año. Ya no contamos con la asistencia de Estados Unidos por lo menos durante 3 meses, porque la cortó Trump hace 2 días. Si no se alinean con las políticas de Estados Unidos y con mis objetivos, dice, entonces, ¿qué caso tiene estar ayudando a algunos países? Que con el dinero de Estados Unidos más bien pervierten los valores que queremos nosotros masificar en el mundo. Palabras de Trump. Así que tenemos la obligación, los medios, las instituciones políticas, me refiero a los partidos, la misma institucionalidad del gobierno central, contribuir a hacer lo que hoy están planteando aquí Juan Carlos Munguía y Javier Franco, no a volverse en competidores de los creadores de noticias falsas. Hay que decirlo así, y la gente, usted que consume noticias por estos aparatitos a través de las plataformas digitales, también tiene la obligación de contrastar lo que está leyendo para verificar si es cierto o no. No le quiero quitar responsabilidad a nadie, pero si queremos ver en este año electoral un país con un mínimo de convivencia y respeto
sin estar pensando que habrán muertes en las elecciones primarias, que habrán muertes en las elecciones generales. Fraude. Si queremos, si habrán fraude, si queremos que el país se recomponga, redirija sus pasos, su futuro, cada quien está en la obligación de poner su granito de arena. Y comencemos por aquí con los videos, ¿cómo es que le llaman en inglés? Los deepfake. Los deepfake y las fake news. Comencemos por ahí, La institucionalidad pública, el sector privado, medios de comunicación incluidos, medios de comunicación estatales. Partidos políticos. Sí, instituciones públicas, partidos políticos, correcto. Así es, vamos a la pausa. La desinformación en América Latina, un desafío cotidiano. Creo que con esta gráfica vamos a terminar. Javier Franco, Juan Carlos Munguía y su servidor. Gracias por estar pendientes de Frente. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Las iglesias, en los colegios, en las escuelas, andan tratando de capturar a aquellos que tienen delitos penales pendientes con la justicia estadounidense. Fuerzas Armadas se reúnen con Consejo Nacional Electoral para coordinar proceso de elecciones y atentos porque hay alerta verde en 6 departamentos de Honduras por lluvias. ¿Cuáles son? Le invito a que entre en este momento a tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentada por Farmafácil, recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil, bienestar a tu Libro de Javier. Hay que empezar a cuestionar cómo nos estamos comunicando. ¿Qué estamos construyendo como sociedad inmersos en enfermedades de información? Porque es predecible que estamos adoptando una cultura narrativa que construye una nación que no deseamos, polarizada, que piensa solo en blanco y negro sin dar cabida al diálogo. Doctor, comentario final. Mi comentario final es, ya que fue un programa muy educativo, ilustrativo, es lo que ya decían ustedes, ambos lo dijeron, que si nosotros estamos pendientes de las redes sociales y de la información que se está dando, busquemos las fuentes, investiguemos y contrastemos la narrativa que se está dando por salud mental. Aparte que la inteligencia artificial le va a dictar a usted cuáles son los contenidos que usted está consumiendo, y yo los incito a que consuman buena información positiva y sobre todo información veraz de fuentes confiables. Sí, Javier. Diría yo, Renato, que el programa fue muy ilustrativo. Lo que queda es generar espacios de diálogo y reflexión en Honduras, en los cuales los diferentes actores podamos discutir esta temática, esta fenomenología de la posverdad, de la desinformación y de las noticias falsas, y sobre todo cómo afecta a la democracia, a la cohesión social y a los procesos electorales. Hacer un proceso, segunda fase, de alfabetización educativa en este tema, periodistas, actores claves, miembros de los entes electorales, partidos políticos, deberíamos de conocer más sobre la temática de la desinformación. Y un tercer aspecto es empezar por la parte clínica. Por eso me pareció interesante y muy bien volver a ver al doctor Munguía acá, y me alegra saludarlo nuevamente, de que lo veamos desde el punto de vista clínico, Renato, porque es un tema patológico. Me gustaría que termináramos comentando esta gráfica, la desinformación en América Latina. Sí, bueno, tú titulas un desafío cotidiano. Esta fuente, porque siempre esta lista es de una red a nivel mundial de periodistas que agarran información público-privada y ellos la verifican en primer lugar y la hacen. Entonces esta encuesta es algo reciente, fue en el 2022, lo que te indica que si es reciente es la última que se ha hecho. Sí. Eso indica que también no hay un común interés a nivel de organismos de querer dar una investigación aplicada al tema. Mantener actualizado. Entonces solo se hizo en estos países, y lo que se informa es que el país que más desinformación tiene es Brasil, seguido de Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, México, Perú y Paraguay. Si tú analizas, Brasil es un referente en temas de desinformación. Ahí la Universidad de Sao Paulo ya tiene un laboratorio para verificar la información y están trabajando en función de eso. Sí.
que ¿cómo aparecemos clasificados nosotros? Busqué información en Honduras, en el capítulo 2 del libro, sí hice mi propio estudio, solo que ya tiene 2 años de no vigencia, y en ese momento TikTok no tenía la fuerza de ahora. ¿Qué tiene ahora? Pero vamos hacia ahí, hacia Brasil, sí, Ecuador, si no hacemos algo. Sí, ahí hay una investigación sobre Correcto. cómo nos comportamos los hondureños con las redes sociales. Vamos hacia esos niveles de desinformación, ya los tenemos, pero vamos hacia ahí, hacia los que tienen mayor desinformación en América Latina, si no somos capaces de hacer algo en este momento, desde los estamentos públicos y del privado también, y de la sociedad en su conjunto también. A todos, muchas gracias, buenos días.